La siguiente ponencia está a cargo de don Ignacio Palacios Blanco. El tema es realmente importante y realmente apasionante, ¿eh? Es la formación de la conciencia en las familias, de los hijos en la familia, ¿no? Eso, lógicamente, a los padres, no solo a los profesores, a los padres nos interesa y mucho. Y quien nos va a impartir esta ponencia es un verdadero experto, porque don Ignacio es presbítero de la diócesis de Toledo y también es, sobre todo, profesor de filosofía en materia de antropología, lo voy a leer porque es largo, la teoría del conocimiento, lógica aristotélica y filosofía contemporánea en el Centro de Estudios Teológicos de Toledo. Y además debo decir que a esta formación teológica sólida une otros conocimientos que a mí me han llamado la atención en materia de empresa, porque también fue licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Dirección y Administración de Empresas en la Institución Empresarial Europea de Madrid, entre otras. Como vemos, aglutina un haz de conocimientos que seguramente que se complementarán para, digamos, que podamos disfrutar de una versada ponencia. Y sin más, le cedo la palabra a don Ignacio. Muchas gracias. Tras la pausa del mediodía, en la que hemos podido compartir entre los participantes a este simposio, convocado por la Asociación Católica de Propagandistas de Talavera, de un excelente almuerzo en diálogo con el cardenal, me complace presentar esta ponencia acerca de la formación de la conciencia de los hijos en la familia. Vamos a viajar al mundo de la conciencia. Espero que no sea el de la inconsciencia del dios Morfeo, que nos mece en sus brazos en esta hora de la españolísima siesta. Los cartujos, que no duermen siesta, denominan a esta hora el demonio vespertino. En este momento del día dedican una hora a la lectura de la Sagrada Escritura, que muchas veces es un auténtico combate contra el sueño. Espero que la profundidad de mis palabras no les conduzca a la dureza de ese combate. Les invito a hacer un viaje al hermoso mundo de la conciencia, viaje que nos llevará del Partenón de Atenas a la prestigiosa Sorbona de París, la hermosa Universidad de Oxford y la idílica y católica Baviera. Por dichos escenarios inigualables pasaron figuras admirables, gigantes de nuestra civilización, Aristóteles, Tomás de Aquino, el cardenal Newman y el gran Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Los padres buscáis desde lo profundo de vuestro corazón dar a vuestros hijos una educación adecuada. Como muestra de ello, dedicáis estas jornadas al siempre actualísimo tema de la libertad de educación. Aristóteles concibe la educación de los padres como un camino en el que los hijos se vayan adhiriendo al bien por medio de la virtud. En ese camino constituye un instrumento esencial e imprescindible la conciencia. Los padres que buscáis dar a vuestros hijos la mejor educación, lo hacéis para que sean capaces de conducirse por el camino del bien en libertad. La conciencia es la voz interior que Aristóteles denomina con el término sindéresis. De modo natural, la persona nace conociendo que hay un bien y hay un mal. El deber moral, desde su niñez, lo experimenta con una voz que le grita: haz el bien y evita el mal. Si bien la sindéresis, o voz de la conciencia, nos orienta hacia el bien en manera genérica, y es preciso que vayamos concretándola en preceptos. Preceptos que, en primer lugar, se refieren a las inclinaciones naturales o instintos básicos del hombre. El instinto de conservación, que le lleva a preservar la propia vida y la de sus semejantes. El instinto de procreación, que le mueve a descubrir cómo bien recalca Aristóteles, la importancia crucial de la familia y de la educación en el seno de la misma. El instinto de aprendizaje, que le mueve al estudio y que le lleva a la educación, no solo en el seno de su familia,
sino también en el marco de la propia polis o ciudad, para el bien común de la ciudad y de la familia. Pero nos indica Aristóteles que a la sindéresis debemos unir la prudencia. La prudencia nos ayuda a plasmar en juicios prácticos las inclinaciones naturales genéricas de la sindéresis. Y así dice Aristóteles que debemos hacer un triple ejercicio. En primer lugar, la deliberación o consejo, por la que la persona aprende a ver los pros y los contras de una acción. Esto es tan importante en nuestros días. Muchas veces en las familias falta el diálogo, el debate hacia los temas concretos de la vida. Recuerdo que estaba destinado en Mazarambroz, un pueblo de aquí de Toledo, y a las 5 de la tarde los chicos de 14 años se juntaban en una plaza que había en el pueblo y se ponían todos con su móvil a mandar WhatsApps y ninguno hablaba entre sí, solo hablaban por WhatsApp, ¿no? Pero a lo mejor había 15 o 20 y no hablaban entre ellos. Eso muestra la falta de diálogo que se da en las generaciones jóvenes y en los que no somos tan jóvenes, que estamos tan pegados al teléfono, y eso se traduce a que en las familias muchas veces tampoco dialoguemos y no formemos ese hábito de ver los pros y los contras de las cosas. En el juicio práctico también se manifiesta como segundo elemento, debe adquirir el hijo, debe adquirir el joven, la capacidad del juicio práctico por la que es capaz de juzgar rectamente y de determinar la acción moral que debe realizar. Y por último, y no menos importante, el imperio por el que la persona es capaz de poner por obra lo que ha juzgado conveniente. Muchas veces pensamos que la conciencia recta es aquella que juzga con corrección lo que está bien y lo que está mal, y eso es en parte verdad, pero para que la conciencia sea recta es necesario, como dice Aristóteles, que la persona tenga el imperio, es decir, que ponga por obra el juicio de la razón que ha hecho. ¿Qué sería de nosotros si juzgáramos bien con la razón la bondad o maldad de una cosa e hiciéramos lo contrario de lo que la razón nos indica? ¿No? Que se lo pregunten a los de los seres, ¿no? A ver cómo han juzgado. A lo mejor han juzgado bien, pero no lo han llevado bien a la práctica. Por ello, en la formación de la conciencia debemos inculcar a nuestros hijos, debéis inculcar a vuestros hijos, nosotros espirituales, vosotros corporales, ¿no? Me contaba una monja, bueno, no os la voy a contar, es un poco mundano, pero bueno. Debemos inculcar la capacidad de deliberación, de análisis de las cosas, la capacidad de juzgar rectamente lo que está bien y lo que está mal, y por último, el imperio o capacidad de vuestros hijos de poner por obra el bien que conocen con la razón. En el camino de la formación de la conciencia, Tomás de Aquino nos ofrece dos aspectos muy importantes. En primer lugar, nos recuerda Santo Tomás en la Suma Teológica que Dios ha querido revelar los 10 mandamientos porque vio Dios en la historia del pueblo de Israel, vio cuando se formó el pueblo, vio que en la conciencia de los hombres, por los vicios y pecados de los pueblos, se había perdido los preceptos fundamentales de la ley natural, y por eso quiere Dios revelar los 10 mandamientos, para que los hombres tengan en su conciencia clara qué es lo que es esencialmente bueno y esencialmente malo. Y así Dios nos revela, en primer lugar, los mandamientos, que son algo fundamental en la formación de la conciencia de vuestros hijos. Tal vez en nuestra época y en épocas un poco pasadas, de años, decenios pasados, no tan lejanos, se ha menospreciado la riqueza que Dios nos ha dado a través de los 10 mandamientos.
Debemos recuperar la necesidad de la ética de los 10 mandamientos, y Santo Tomás une a esto, muy importante, su doctrina hacia la prudencia cristiana. Por la prudencia cristiana, el cristiano que vive movido por la fe es capaz de ver todas las cosas a la luz de la fe, ve las realidades del mundo tal y como Dios las ve, tiene además el don importantísimo de la esperanza, por el que sabe que su fuerza no viene de su sola naturaleza, sino que viene de la gracia de Dios que le fortalece, que le ayuda a levantarse cuando se cae, que le ayuda a corregirse cuando se equivoca. Y esto es importantísimo que vuestros hijos lo experimenten cuando experimenten los fracasos, el pecado, las caídas, que vean que Dios es bueno y con su gracia les ayuda a levantarse y a continuar. Y por último, la caridad, que debe ser el motor último que les ha de moverse a obrar bien. Y creo que unido a esto es importantísimo que presentemos claramente la figura de Cristo. A la hora de formar la conciencia de los jóvenes es necesario que presentemos directamente a Cristo como modelo del obrar humano, como modelo de hombre de conciencia, como modelo en su seguimiento e imitación. Estábamos en la comida con el cardenal y unos no, porque primero hay que hacer esto, luego lo otro, luego lo de más allá, y me ha gustado lo que ha dicho el cardenal. Sí, primero hay que hacer esto, luego lo otro y luego lo de más allá, pero hay que hacer todo, ¿no? Nos toca hacer todo. La parte humana y la parte sobrenatural de la formación de la conciencia, sin olvidarnos de que tiene un primado, aunque yo sea profesor de filosofía, que es la parte meramente racional, tiene un primado absoluto la gracia de Dios y la figura de Jesucristo en la formación de la conciencia de vuestros hijos. En el debate contemporáneo, a veces la conciencia, sin embargo, se presenta como un baluarte de la libertad malentendida, en la que el hombre pudiera refugiarse en una conciencia subjetiva, pudiera refugiarse de las exigencias de la ley natural, de una moral objetiva. Y ante este fenómeno, en opinión de Ratzinger, se pone de manifiesto que la conciencia no se debe entender al modo de nuestra sociedad liberal. Y traigo por eso a reflexión las palabras que, a propósito de este tema de la conciencia malentendida, señalaba, decía: lo que en esta discusión me quedó marginalmente claro, se hizo plenamente evidente algo después, con ocasión de una disputa entre colegas a propósito del poder justificador de la conciencia errónea. Alguien objetó contra esta tesis que si fuera universalmente válida la conciencia errónea, entonces hasta los miembros de las SS nazis que llevaron a cabo sus atrocidades con fanática convicción y absoluta certeza de conciencia, estarían justificados y habría que buscarlos en el paraíso. Otro de los presentes respondió con entera naturalidad que en efecto así era. No existe la menor duda de que Hitler y sus cómplices, hondamente convencidos de la bondad de su causa, no habrían podido actuar de otro modo, por lo que a pesar del horror objetivo de sus acciones, desde el punto de vista subjetivo, se comportaron moralmente bien, y como siguieron su conciencia, por muy deformada que estuviera, se debería reconocer que su comportamiento era moral para ellos, por lo que no se podría poner en duda su salvación eterna. Es un texto bastante crítico, ácido y profundo. A mí me gusta mucho Ratzinger, no lo ha dicho en la presentación. ¿Cómo te llamas? Javier. Yo soy miembro del Círculo de Discípulos de Ratzinger
y estudio mucho a Ratzinger. Lo que más me gusta de Ratzinger es su capacidad crítica, la capacidad que tiene de analizar los problemas y de identificar los errores, ¿no? Es magnífico, ¿no? Y creo que en este texto pone el dedo en la llaga acerca de que la conciencia no es un absoluto en sí mismo, sino que tenemos el deber de formar la conciencia abierta a la verdad, abierto al bien moral objetivo. Comentaba el año pasado una anécdota en un encuentro de congregaciones. Estaba yo en una peluquería en Roma y vi a un niño pequeño, muy guapo, de 4 o 5 años, con los ojos azules, muy mono, y entonces le dije en italiano, ¿y esos ojos azules de quién son? ¿De tu padre o de tu madre? Y entonces había con él un padre, ¿no? Y entonces contestó el padre, no, este niño tiene 2 padres, no tiene madre, ¿no? Me dijo, ¿no? Y yo, claro, me quedé horrorizado y dije, me cago en la leche, a ver ahora qué le contesto, porque, claro, un cura tiene que saber dar razón, ¿no? Y entonces le pregunté al Señor, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora los hacen sin óvulos? Le pregunté, ¿no? Y entonces me contestó, no, los óvulos son de una donante norteamericana. Y le dije, ¿y el padre de qué color? ¿El que puso el donante del espermatozoide tenía los ojos claros? No, los tenía la norteamericana. Digo, bueno, pues entonces los ojos azules le vienen por la norteamericana, le dije, ¿no? Pero fijaros cómo la ideología de género nos engaña, ¿no? Este niño no tiene madre, tiene 2 padres. Mentira. Biológicamente ese niño tiene un padre y una madre. Otra cosa es que ahora le estén cuidando 2 señores, ¿no? Bueno, el cardenal Sara, en su reciente conferencia en el CEU, decía que el mundo de hoy se parece a una pecera en la que los peces están en un agua contaminada. Los padres son como el dueño de la pecera que echan el alimento. Vosotros echáis el alimento, pero la pecera está contaminada y hay que filtrar el agua. El filtro muchas veces es la conciencia que vosotros le pongáis a vuestros hijos en la cabeza. La conciencia, igual que se deforma, se forma. Muchas veces nos fijamos cómo deforman la conciencia en los colegios, esa red de profesores de izquierda o de la ideología de género en los niños. De la misma manera, nosotros positivamente tenemos que formar la conciencia, enseñar desde el principio lo que está bien y lo que está mal, y dialogar, conforme van creciendo, dialogar sin tener miedo a las discusiones, que son normales, aprendiendo a discutir, sin enfadarse, es difícil, es muy difícil corregir, es muy difícil convencer a veces, pero es necesario hacer ese trabajo, y creo que a veces hemos dado de mano. El cardenal Newman, en la Universidad de Oxford, nos muestra cómo el punto de unión entre la conciencia y la propia subjetividad es la verdad. La centralidad de la conciencia en el pensamiento de Newman está ligada a ese concepto de verdad. Solo desde él se conoce la verdadera conciencia. Implica la presencia e imperiosa de la voz de la verdad dentro del sujeto y entraña superar la propia subjetividad. Su conversión al catolicismo no fue una elección dictada por el gusto personal o las necesidades espirituales subjetivas que él tenía. Lo que realmente le importaba era obedecer más a la verdad que al propio gusto, aun en contra de los propios sentimientos o de los vínculos de amistad y compañerismo, primando así la verdad sobre el consenso o la capacidad de acomodación grupal en la Inglaterra de su época. Y esto también es algo que hay que enseñar a los hijos cuando se les forma en la conciencia. No está bien porque lo piense todo el mundo, o porque lo piensen tus amigos, se pueden estar equivocando. Un hombre de conciencia es el que al precio de renunciar a la verdad nunca compra el estar de acuerdo,
el bienestar, el éxito, la consideración social y la aprobación de la opinión dominante. La conciencia no coincide con los propios deseos y gustos, ni con lo que resulta socialmente más ventajoso, con el consenso grupal o las exigencias del poder político o social. Quisiera, por último, leeros dos textitos de Ratzinger que creo que iluminan mucho. Dice Ratzinger, en la misa de proelección de pontífice en el 2005, yo creo que hay discursos en la historia del pensamiento que por su valor pasarán en letras de oro a la historia. Y yo creo que este discurso de Ratzinger pasa a la historia de la teología y de la filosofía. Este texto que os voy a leer dice: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el Evangelio de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Y nos ofrece el instrumento eficacísimo en el camino de la formación de la conciencia. Dice así: nosotros, en cambio, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. El Señor nos llama amigos, nos hace amigos suyos, nos da su amistad. Cristo nos dice todo lo que escucha del Padre, nos da su confianza y con la confianza también el conocimiento. Nos revela su rostro, su corazón, nos muestra su ternura por nosotros, su amor apasionado que llega hasta la locura de la cruz, confía en nosotros. Pues ojalá que vosotros como padres, sobre todo, acerquéis en la formación de la conciencia a vuestros hijos, sobre todo a la figura de Cristo, ejemplo de hombre fiel a su conciencia, ejemplo de hombre que supo realizar la voluntad de Dios, y encuentren en Cristo y en su amistad con Él, vuestros hijos, la luz que les ilumine para ir por el camino del bien. Decía Santa Teresa, decía con mucha sabiduría, una persona que hace todos los días meditación no puede estar mucho tiempo en pecado mortal. Y eso también les sucederá a vuestros hijos. Si cultiváis en ellos la amistad con Cristo, el contacto con el Señor, ese contacto hará en ellos una conciencia recta, una conciencia fiel al bien. Termino señalando algo que creo que es muy importante. Ratzinger siempre, en su teología, dice
que el centro de la teología, el centro de nuestra fe cristiana es Jesucristo. La teología, dice Ratzinger, muchas veces ha perdido el tiempo discutiendo acerca de cómo hay que organizar las cosas humanamente, de cómo hay que organizar la Iglesia como estructura, pero el centro de nuestra reflexión debe ser siempre Jesucristo. Y eso creo que lo debemos tener también, y dice Ratzinger, también en nuestra acción, en la vida pastoral, en la vida familiar. Poner a Cristo en el centro ayudará muchísimo a vuestra tarea como padres, a vuestra tarea de formar la conciencia de vuestros hijos. San Ignacio de Loyola ha dejado también ese valor inmenso a la formación de la conciencia y por eso siempre establecía que el jesuita hiciera examen de conciencia 2 veces al día, a mediodía y por la noche. ¿Por qué? Porque era consciente de que un cristiano con una conciencia abierta a Cristo, con una conciencia abierta al bien, es el hombre más fuerte del mundo. No hay poder humano, no hay poder político, económico, cultural que pueda derribar la fortaleza de una conciencia cristiana que se abre a Cristo para ser iluminada en sus decisiones y en su obrar de cada día. Que el Señor conceda a vosotros y a vuestros hijos ese inmenso tesoro de tener una conciencia auténticamente cristiana, auténticamente católica. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta que queréis hacer a don Ignacio? Ah, sí, ahí. Una ley va en contra de la recta conciencia, de lo que tú has discernido y tú crees que... ¿Una ley civil? Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, Santo Tomás de Aquino lo deja claro ese tema, ¿no? Hay una cuestión de la suma que habla sobre eso, ¿no? Si una ley es injusta, ¿hay que obedecer o no hay que obedecer? En primer lugar, si es pecado mortal, no se puede obedecer, ¿no? Por ejemplo, una ley obligase, ¿no?, a que todo médico tenga que practicar el aborto, ¿no?, porque le toca, ¿no?, por turno. Usted es el número 5 de pediatra, ¿cómo se llama?, ginecólogo, ¿no? Entonces le toca abortar a ese niño, ¿no? Pues no lo puede obedecer bajo ningún concepto. No podemos obedecer un precepto legal que nos obligue a hacer un mal moral grave, ¿no? No podemos. Pero entra la cuestión en ya si la ley es injusta, pero no nos prescribe algo moralmente malo, sino que simplemente es una ley injusta en cuanto que nos quita algo que nos corresponde, pero no nos obliga a hacer el mal, a pecar. Entonces, dice Santo Tomás, que debemos buscar el modo de no obedecerla siempre y cuando no sea un mal grande para nosotros. Un ejemplo. Pero si vemos, sin embargo, dice Santo Tomás, si vemos que desobedeciendo esa ley injusta nos va a acarrear un daño todavía peor, entonces es mejor obedecer. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. Por ejemplo, llega un ministro de Hacienda, X, ya no me acuerdo de los nombres, solo me acuerdo de Montoro, pero por su popularidad, ¿no? Bueno, pues llega un ministro de Hacienda y hace una ley de Hacienda, ¿no?, de impuestos que son abusivos, ¿no? Algo que suele suceder, ¿no?, bastante, ¿no? Bueno, ¿tengo obligación o no de pagar el impuesto? Bueno, diría Santo Tomás, intenta pagar lo menos, o sea, intenta pagar lo que en justicia debes pagar, es decir, lo menos posible. Bueno, yo es que en eso soy muy liberal de concepción, ¿no? Siempre y cuando no te pesquen, porque si te pescan, te van a meter en la cárcel, te van a meter una multa y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Eso es curioso como Santo Tomás siempre en la moral ve no solo, ve la objetividad de la acción en sí misma, pero ve también las consecuencias, sin ser consecuencialista. Y por ejemplo, incluso cuando habla de otras cosas, como la guerra, ¿no? Dice, pues si te vas a ir a guerra con otro, para que sea justa, tiene que ser primero que te han hecho una injusticia grave, segundo, que veas que, bueno, que has intentado por vía pacífica y no ha habido manera. Tercero, que veas que tienes probabilidades grandes de ganar, porque si vas a perder, mejor no vayas a la guerra. O sea, en eso es muy sabio Santo Tomás, ¿no? Por eso, cuando desobedeces una ley injusta, es como en la guerra. Tienes que ver las consecuencias de la desobediencia. Si te va a acarrear más males que obedeciendo, pues hijo, aguántate y paga, ¿no? Aunque te duela, ¿no? Bueno. Pero cuando es algo moralmente grave, moralmente, totalmente, intrínsecamente malo, no se puede obedecer, no puedes pecar porque te lo impone el Estado. Y eso lo vemos en los mártires, por ejemplo, ¿no? Cuando les preguntan, ¿eres cristiano? Pues no, pues sí, soy cristiano y no reniego de mi fe cristiana, ¿no? Y doy la vida por ello. ¿Alguna pregunta más? No. Don Ignacio, estamos de acuerdo en que es un mal moral el pagar impuestos, sobre todo viendo cómo se los gastan, ¿no? Sobre todo viendo cómo se los gastan con los seres y demás. Pero bueno, yo creo que es importante dentro de la formación de la conciencia de los niños, y no se ha aludido, pero por abundar, es el ejemplo. Un niño aprende por imitación. Lo primero que aprende es lo que ve en casa y lo que ve a sus padres. Si el padre es un sinvergüenza y trata, por ejemplo, con poco respeto a su madre, pues va a aprender que el modo de tratar a las mujeres es pues insultando o faltando al respeto. Es decir, el bien y el mal es importante, estoy de acuerdo, y además está entre todas las corrientes del naturalismo que no se traslada al derecho, todo ese derecho natural que reniegan tanto la izquierda, ¿no? Ese positivismo donde es bueno solo que votamos. No, yo creo que el niño aprende por imitación primero, entonces es clave el ejemplo en la familia y en los entornos de la familia, porque el niño primero aprende de los padres, pero luego cuando llega a la adolescencia el modelo no es el padre, el modelo pasa a ser el entrenador, el monitor, etcétera. Los compañeros de la pandilla, coge otros modelos. Luego cuando sea más mayor volverá otra vez a los padres y volverá a buscar el ejemplo de los padres. Pero inicialmente, desde luego desde niño, yo creo que esto hay que hacerlo desde muy niños, desde recién nacidos. Un niño tiene que ver buenos ejemplos en casa. Es decir, en una casa no se debe gritar, se debe hablar, etcétera. No debe haber faltas de respeto ni se pueden permitir, etcétera. Desde muy niños. Si no nos encontramos ejemplos como en Hermano Mayor, el programa donde yo todos los que he visto al final ves que es que son niños tiranos porque les han consentido todo, no les han puesto límites desde pequeños. Y el niño tiene que aprender con ejemplos y con límites. El arte de educar muchas veces es el arte de poner límites. Y tiene que saber que una cosa está mal, reprenderla. Con cariño, pero hay que reprenderla. Y tiene que ver esos modelos en los padres, en los hermanos, en la gente cercana. Y luego, pues lo que digo, más adelante la adolescencia, que es la etapa más turbulenta, yo eso lo he visto más en el escultismo, en los scouts, que busca la pandilla natural. Y es lo que respeta a los amigos, al monitor, al entrenador, etcétera, ¿no? Me acuerdo cuando me iba a ordenar diácono, nos dio unos ejercicios el padre de la Cueva, un jesuita con el que he tenido mucho trato, a los curas que nos íbamos a ordenar en Toledo, y nos dijo, no deis nada por sabido en los fieles. Hoy hay que enseñar todo, desde Adán y Eva y la manzana, para adelante todo. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros los sacerdotes en las parroquias y os sucede a vosotros los padres con vuestros hijos. A veces damos por sabidas cosas que no las tienen tan claras y hay que machacar, insistir, explicar todo y hay que hablar de todo con vuestros hijos sin tener miedo, sin tener vergüenza. Recuerdo que me tocó una charla, me dice un cura, oye, habla a los matrimonios estos, me dice, ahora, da una charla sobre el matrimonio, pero ahora sin prepararla ni nada, sí, habla, si tú hablas mucho. Bueno, total, que digo, bueno, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no es la unión entre dos hombres, ni entre dos mujeres, y dice el cura, bueno, de eso hablamos otro día. Digo, bueno, pues si hablamos otro día, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sabes, no? O sea que a veces nos da vergüenza tratar los temas que son espinosos, ¿no? Porque no es políticamente correcto, ¿eh? Hay que tratar todo, lo que es políticamente correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Y con los hijos también, hay que tratarlo todo, ¿no?
para que tengan un criterio claro. Y siempre el hijo, aunque al principio pueda ser rebelde, pero el hijo en el fondo siempre lo que le dicen sus padres lo tiene ahí en el subconsciente presente toda su vida, ¿eh? Y luego cuando eres más mayor dices, ay, qué sabios eran mis padres cuando me aconsejaron esto, qué razón tenían, ¿eh? O sea que eso es algo que se siembra y que queda siempre ahí para toda la vida. Bueno, pues don Ignacio, la CDP quería hacerle un obsequio, pequeño obsequio, envuelto primorosamente, y muchas gracias a usted por esta charla tan magnífica que nos ha dado.